Buenas tardes, hermanos de la clase Usos y Costumbres de la Biblia. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque estamos iniciando una nueva clase que es la que acabamos de anunciar. Mientras los demás se unen, vamos a empezar a compartir eh, la presentación que vamos a estar utilizando para nuestra clase de hoy. Ya tenemos, ¿verdad?, algunas asignaciones que se están compartiendo en la plataforma de Edmodo. Ahí tenemos el folleto que estaremos usando para esta materia. También ya tenemos, ¿verdad? Vamos a compartir la presentación y también vamos a colocar el video, ¿verdad? Ahí para que los que por alguna razón no estuvieron desde el comienzo o no se unieron a la clase, puedan también tener, ¿verdad?, la lección de esta clase desde el inicio. Entonces, bendiciones para todos. Vamos a comenzar ya nuestra clase de hoy sobre este tema de usos y costumbres de las tierras bíblicas. Bueno, ¿por qué debemos de estudiar esta materia? En primer lugar, porque como estudiantes de la Biblia tenemos que reconocer que la Biblia fue escrita por orientales. Y es muy fácil que nosotros como occidentales que tenemos otra cultura, pasemos por alto el hecho de que las escrituras tuvieron su origen en Oriente y que cada uno de los escritores era en realidad de cultura oriental. En vista de esto, se puede afirmar que la Biblia entonces también es un libro oriental en un sentido verdadero. No obstante, a pesar de eso, muchos leerán las escrituras con el prejuicio propio, es decir, personal, de sus usos y costumbres occidentales, en lugar de interpretarlas desde el punto de vista oriental. Y así dejamos de captar aspectos muy importantes. Es necesario entonces conocer los usos y los costumbres orientales para entender la Biblia. Muchos pasajes de la Biblia que son difíciles de entender para el occidental se explicarán fácilmente mediante el conocimiento de las costumbres y los modos de las tierras bíblicas. Por otro lado, el ignorar este tema de los usos y costumbres sería privarse del dominio completo de la Biblia en sus dos testamentos. Dejaríamos de captar aspectos muy importantes que nos transmiten las escrituras. Así es que el estudio de los usos y costumbres de los árabes de las tierras bíblicas es de gran utilidad, de gran valor, porque por muchos años los árabes han sido los custodios de Palestina. Son cientos de años. Desde el siglo séptimo, octavo, o principios del octavo, los árabes ocupan la tierra de Palestina. En el siglo 7, ¿verdad? Un ejército de árabes se separó de Arabia e invadió el Oriente Próximo y llevaron consigo los hábitos de una vida heredada de generaciones, sin contar antes de ellos, ya que habían vivido en estas tierras hasta la fecha. Sin embargo, han venido a ser
los conservadores de los usos y costumbres de los tiempos bíblicos. A través de los siglos, las costumbres árabes casi no han cambiado. Hay tres clases de árabes en estas tierras, las tierras orientales. Primero, el nómada, o sea, el árabe beduino, que es pastor y vive en tiendas. En segundo lugar está el campesino o árabe pelajín, labriego, que es agricultor y comúnmente vive en una casa campesina de un solo cuarto. Y tercero está el citadino, o sea, el árabe belladín, que regularmente tiene sus negocios establecidos en las ciudades. El árabe belladín ha estado en contacto con la civilización occidental más que las otras clases y por tanto su vida ha sufrido un mayor grado de modificación en cuanto a las costumbres. Por otro lado, el árabe labriego ha cambiado su costumbre muy poco y el nómada casi nada. A través de los siglos, los árabes han considerado moralmente malo cambiar las costumbres antiguas. Por esa razón, los usos y costumbres de los árabes de las tierras bíblicas son muy parecidos a los de los judíos de los tiempos bíblicos. Hay algunas excepciones a esta regla y la mayor parte tiene que ver con observancias religiosas. Fuentes de información acerca de los usos y costumbres de los árabes de las tierras bíblicas, ¿verdad? Por la información sobre los hábitos de vida de los árabes del Oriente Próximo, estaríamos en deuda con estos nativos de aquellas tierras y con los residentes de largo tiempo, tanto misioneros como eruditos y viajeros, que nos comparten las costumbres, ¿verdad? Que tienen los árabes que ocupan el territorio de la tierra bíblica, Palestina principalmente. ¿Y qué acerca de la costumbre de los judíos que han vuelto a la nueva nación de Israel a partir del año 1948, cuando Israel es declarado por la, la Organización de las Naciones Unidas como una nueva nación? Han regresado muchos, pero la costumbre de los judíos que ahora están volviendo de varias partes del mundo a la tierra de sus padres no nos son de mucha utilidad para este estudio, porque principalmente ellos mantienen las costumbres de las tierras de donde proceden. Es decir, son costumbres occidentales. Aunque pueda haber entre ellos unos pocos israelíes recién llegados y algunos de los que han vivido largo tiempo en la tierra que conservan los hábitos de antaño. Pero los que así lo conservan forman una minoría muy pequeña. Otra fuente de información sobre los usos y costumbres de los tiempos bíblicos es lo que los historiadores han escrito sobre el tiempo de Cristo o de los apóstoles, ya que ellos han observado esta costumbre y proporcionan información acerca de la manera de vivir en aquellos días y también en los días anteriores. Además, son de gran valor los descubrimientos de los arqueólogos, ya que han sido una fuente valiosa de conocimiento sobre este tema, el uso y las costumbres de las tierras bíblicas. Los objetos descubiertos en las excavaciones, tales como cerámica, muebles domésticos, restos de casas viejas, inscripciones y cosas semejantes, frecuentemente revelan los secretos de cómo vivían y actuaban los hombres en el pasado. Civilizaciones antiguas perdidas para el resto del mundo por muchos siglos se han revelado a los hombres mediante el trabajo que los arqueólogos han hecho en las tierras bíblicas. Esto nos lo comparte el autor, que es Edward Chain. Este autor es de origen judío, pero que también es creyente, ¿verdad? Es decir, cristiano convertido. Bueno, iniciemos ya de lleno en nuestro estudio, ¿verdad? El primer tema que abordamos ya propiamente son los moradores de tiendas de campaña. Quisiera saber, hermanos, si me escuchan bien,
por favor, respondan. ¿Aló? Sí, le escuchamos bien. Al menos yo acá le escucho bien, pastor. No sé si me escucha usted ahí. Un poquito ¿Me bajo, escucha? pero sí, sí, un poquito bajo, pero ya lo escuché, le subí el Y volumen. ahí le acabo de Ahí subir el está, volumen. ahí estamos bien. Estamos bien. Ok, Gracias, excelente. hermano. Entonces, Bendiciones, pastor. igualmente, eh, como decíamos, el vivir en tiendas o casas de campaña es de origen muy antiguo. Según la Biblia, se remonta hasta los días antes de Abraham. Vemos ahí en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 20, dice que Jabal fue padre de los que habitan en tiendas. Después del diluvio, se dice en las Sagradas Escrituras, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Zen, Génesis 9:27. Así es que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pasaron la mayor parte de su vida en tiendas en la tierra de Canaán y sus alrededores. ¿Verdad? Ellos son de origen semita. Se dice, por ejemplo, en Génesis 12:8, que Abraham plantó su tienda cerca de la ciudad o la población de Betel. De Isaac también se dice que acampó en el valle Gerar, Génesis 26:17. Y de Jacobo se nos dice que acampó frente a la ciudad de Siquén, Génesis 33:18. Los hijos de Israel vivieron en tiendas durante su peregrinación por el desierto, durante 40 años. De ellos dice Moisés, los hijos de Israel acampaban cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Números 1:52, y refiriéndose a Balaam dice, alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, alojado, ¿verdad? En tiendas en medio de la tierra, ¿no? Muchos años después que Israel entró a poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán, aún vivían en sus tiendas. Al rey David le fue dicho en sus días, el arca e Israel y Judá están bajo sus tiendas, lo que indica que eso es el segundo libro de Samuel 11:11. Esto indica que la mayoría de la gente, ¿verdad?, vivía en tiendas. O sea, eran muy pocos los que tal vez vivían en ciudades que tenían sus casas, pero la gente que vivía en el campo todavía conservaba, ¿verdad?, la costumbre de morar en tiendas. En los tiempos de las 10 tribus comandadas por Jeroboam, en el libro de los jueces, el grito que se oía era, Israel, a tus tiendas. Primer libro de Reyes 12:16. También cuando las tribus se reunían en lugares pequeños como Gilgal y Silo, siempre llevaban consigo sus tiendas. Y cuando el templo fue terminado en Jerusalén y el pueblo hacía peregrinaciones para ir a las celebraciones de las fiestas del Señor, algunos millares de ellos dormían en tiendas que se levantaban en las laderas de las montañas que rodean la ciudad. Como los judíos de antaño, los nómadas o árabes beduinos de Palestina, especialmente en la Transjordania, durante siglos han morado en sus tiendas. Y su manera de vivir es bastante parecida a la de la gente de la Biblia. De ahí que un estudio de la estructura de la tienda, perdón, de las tierras bíblicas de hoy, arrojará mucha luz sobre la manera de vivir de los hombres primitivos en los tiempos bíblicos. Con tal estudio estaremos capacitados para imaginarnos el trasfondo y entender la vida y las contribuciones de esos hombres de épocas pasadas. Miremos el material de la tienda. La habitación de los beduinos es su tienda. Es fabricada con telas de pelo negro y por tal razón se le llama Beishar, casa de pelo. Se fabrica con una tela basta, es decir, gruesa, y sirve para proteger a la familia de los vientos fríos del invierno. En verano, los lados de la tienda se levantan hacia arriba sobre el techo y sirven entonces como sombra y hay
por supuesto, ventilación, ¿no? La tela de pelo de cabra es la que es usada para hacer estas telas, ¿no? Para las tiendas. Es porosa cuando está seca, pero cuando las primeras lluvias de la estación cae, el tejido se aprieta y de esa manera se convierte en impermeable. En el libro del Cantar de los Cantares de Salomón se habla de estas tiendas de pelo negro de cabra cuando leemos en Cantares 1:5, morenas soy o hijas de Jerusalén, como las tiendas de Cedar. Entonces, hace referencia a esas tiendas de pelo de cabra, color oscuro. Y aquí está utilizando, ¿verdad? Esa forma figurada para expresar el color de su piel, morena soy o hijas de Jerusalén, la sulamita, ¿no? Para fabricar la tienda de los beduinos se usa el mismo material llamado silicio en los días de la Biblia. Y debemos de recordar que el silicio oriental no se parece a la tela arpillera o cotense occidental, ¿verdad? Que es de algodón, sino que es un material hecho de pelo de cabra, espinoso, áspero, ¿no? Y grueso. El apóstol Juan, al comparar las tinieblas con este silicio, dice, el sol se puso negro como tela de silicio. Apocalipsis 6:12. En tiempos bíblicos se usaba el saco de silicio para demostrar tristeza en primer lugar. Génesis capítulo 37, versículo 34. Leemos la palabra de Dios, hermanos, ese pasaje, vamos a leer Génesis 37, 34, y dice así: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Este cilicio era una tela de color oscuro, servía para expresar tristeza o luto, ¿no? Por la muerte de un ser querido. También servía como signo de humillación. Primer libro de Reyes 29:1. Primer libro de Reyes 29:1. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Si ustedes lo encuentran primero que yo, pueden leer en voz alta y así compartimos. Dice entonces así la palabra de Dios, hermano. Primer libro de Reyes. Bueno, no, debe ser segundo libro. Vamos a ver si es segundo libro, porque en primero no tiene 29 capítulos. Tenemos mala. 4, ninguno de los dos. Bueno, es 21, 29. 21, 29, hermanos, es la cita. Bueno, vamos a leer desde el versículo 27, sí. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Representa humillación. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y también se utilizaba como signo de arrepentimiento.
como señal de arrepentimiento. Daniel 9:3, el libro de Daniel. Dice así: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Sigue diciendo: oré a Jehová e hice confesión diciendo: ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Aquí vemos que hay confesión de pecado en señal de arrepentimiento, pero también se usa el silicio. Allá adelante, hermanos, tenemos una gráfica, creo que también aparece en el folleto, de lo que es, cómo es una de las tiendas, ¿no? Esto es lo que decíamos cuando es tiempo de verano, las, los costados, ¿verdad? O las paredes de la tienda se levantan y se ponen hacia arriba para que entre el aire y haya ventilación. Entonces, en esa forma vivían la gente en la antigüedad. Aquí tenemos unas fotografías, ¿verdad? Y vemos lo colorido, ¿no? Que era. Además, la disposición cuando el grupo que estaba viviendo, o quizás una casa era grande, se ponían en esa forma, ¿verdad? Colocándola en forma de U, ¿verdad? Y en el centro quedaba lo que servía como patio, y en el cual miramos ahí que se ponen se ponen como alfombras, ¿no? Porque tanto ahí, ¿verdad? En esa parte del centro vemos esas alfombras, pero dentro de la tienda también hay alfombras que sirven como piso, y por lo tanto la gente cuando entra a la tienda se quita las sandalias o el calzado. Miremos ahora los campamentos y el modo de levantar las tiendas. Si los árabes beduinos viven juntos como una tribu o un clan, como casi siempre lo hacen, o si más de una familia vive con ellos, sus tiendas no se levantan en forma confusa, sino en un círculo grande, para que cuando menos sus ganados puedan quedar protegidos dentro del círculo. Al lado de la tienda del jefe y a su cabecera se coloca en cada en tierra una lanza grande como emblema de su autoridad. Podemos ver ahí primer libro de Samuel 26:7. Vamos a leer, ¿verdad? Este pasaje hace referencia a esa costumbre. Y por eso es importante, ¿no? El estudio de los usos y costumbres bíblicas, porque a veces leemos la Biblia y no miramos la razón o por qué significa eso que estamos leyendo. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 7, dice la palabra de Dios de la manera siguiente. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza elevada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él, ¿no? Ahí a la cabeza del jefe, ¿no? Del rey, de la persona más importante se ponía, ¿verdad? Esta lanza como emblema de autoridad. Eso indicaba que era la persona de más autoridad entre el grupo, ¿no? Dice la Biblia que algunos de los hijos de Ismael vivían en campamentos de tiendas, Génesis 25:16, y el número de las tiendas que constituían el campamento de Abraham también debe haber sido muy grande, porque en la guerra que sostuvo con los reyes de la Federación
que eran varios reyes y trajeron sus ejércitos sobre Sodoma y Gomorra y había llevado cautivo a su sobrino Lot. Se dice que Abraham armó, ¿verdad? Un pequeño ejército a sus órdenes que eran 318 soldados entrenados y nacidos en su casa. Génesis 14:14. Así es que para tanta gente, ¿no? El arreglo de sus tiendas sin duda fue como el del más rico beduino de nuestros días. Muchas tiendas, ¿verdad? Alrededor donde estaban habitando en una parte las mujeres, en otra parte los varones. La parte principal de la tienda del beduino se compone de un gran toldo se sostiene por postes y en las extremidades de la tela de la tienda se estiran con cuerdas que se atan a estacas hincadas en tierra. Fue una de estas estacas de la tienda la que usó Jael para matar a Císara. Jueces 4:21. Miremos el arreglo interior de una tienda. La tienda oriental es comúnmente de forma oblonga y consta de 2 y algunas veces de 3 departamentos divididos por cortinas de pelo de cabra. La entrada conduce al departamento de los hombres, el que también sirve de sala de recepción. Más allá está el departamento de las mujeres y los niños. Y algunas veces hay un tercer departamento para los criados o el ganado. En el departamento interior que está encortinado están las mujeres no visibles desde la sala de recepción, pero ellas pueden oír todo lo que sucede en esa sala. Y así fue como Sara en su departamento oyó lo que el ángel dijo a Abraham en la sala de recepción. Este relato lo encontramos en Génesis 18, 10 al 15. Hay casos en que son necesarias tiendas separadas para las mujeres. Se necesitaron varias tiendas para alojar a la gran familia de Jacob. Se hace referencia a la tienda de Jacob, a la tienda de Lea, a la de Raquel y a la tienda de las dos criadas. Génesis 31, 33. El amueblado al interior de la tienda. La tienda de un pastor está siempre sujeta a cambios continuos, como lo indica Ezequías en el canto de gratitud después de la recuperación de salud, en Isaías 38:12, que se lee de la siguiente manera. Isaías 38:12. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Entonces, hace referencia a la tienda del pastor que se mueve, ¿no? Continuamente, o que se le hacen cambios, ¿no? El amueblado de una tienda debe incluir solo lo necesario por esta razón. No hay abundancia de cosas, sino lo necesario porque se están moviendo continuamente. El piso se cubre con alfombras y por la noche se usa esa, esas alfombras no como cama y solo se coloca encima la ropa de cama, es decir, se componen esteras o carpetas sobre las cuales se duerme. Los mantos usados durante el día le sirven en la noche como colchas. Se pueden poner en derredor de los postes de en medio de los sacos del grano y deben encontrarse a la mano en la tienda de un molino de mano y el mortero en que se muele el grano. Colgados de los postes estarán los sacos de piel para el agua y demás líquidos. También habrá una cubeta de cuero para sacar el agua del pozo, el cual se encuentra cerca, y un cántaro que usan las mujeres para llevar el agua. Los utensilios de cocina no son muchos, pero incluyen botes, bandejas y vasijas. Con las fuentes para servir se incluirán esteras, es decir, las esteras son como
como camas, ¿verdad? Portátiles, así como tapetes, ¿no? Eh, y platos y platos más grandes, así como tazas para beber. Una lámpara de las primitivas quemando aceite de oliva se usará para iluminar la tienda por la noche. Si la familia tiene la dicha de contar con un camello, se usará la montura del camello para sentarse en el interior de la tienda, así como lo hacía Raquel cuando su padre buscaba a sus dioses en su tienda. Génesis 31-34. Pocas cosas, además de las enumeradas arriba, se necesitarán para la vida sencilla de los moradores de tienda. El fogón queda, por supuesto, sobre el piso. Se cava un pozo en el piso donde se puede encender el fuego poniéndose en derredor de él varias piedras y los utensilios de cocina se ponen sobre las mismas, por encima del fuego. Uno de estos fogones está dentro de la tienda y otro estará cerca del departamento de las mujeres. En verano se cocinan los alimentos mejor fuera que dentro de la tienda. Aquí, ¿verdad? Podemos apreciar tiendas en varias disposiciones ahí, ¿verdad? Las alfombras, cómo está arreglado adentro de la tienda, ¿verdad? Y de esa manera, hermano, vemos también que cuando se daña la tienda hay que arreglarla, ¿no? Remendando la tienda y agrandándola. Es muy raro que se hagan nuevas tiendas entre los beduinos. Cuando esto sucede es porque un novio o una novia se ha casado, ¿no? Y pone su casa aparte de la de sus padres. Y eso pasa raramente. Este procedimiento que se sigue es acumular la trasquila de una cabra durante un año más. Y con ello se hace una tira de tela para añadirla a a la vieja tienda. Las mujeres hacen ese trabajo. Cuando el techo tiene algún agujero o se ha averiado, entonces se corta y esta nueva tira de pelo de cabra la reemplaza. La tira vieja se puede usar como cortina. Cada año nuevas tiras de tela se ponen en lugar de las averiadas en esta casa de pelo, que se pasa de padre a hijo, aun cuando no esté completamente nueva o esté completamente vieja, en cualquier tiempo, ¿verdad? Esa tienda pasa a los hijos. Cuando la familia vive en una tienda, crece o se hace muy rica, desean agrandarla y lo hacen añadiendo secciones. De la misma manera que un occidental añade un cuarto a su casa. Sin embargo, la diferencia es que en lugar de hacer una tienda nueva, continúan añadiendo secciones. Isaías tenía este proceso en mente cuando comparó la prosperidad profética de Israel a una tienda beduina. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus puertas y refuerza tus estacas. Isaías 54:2. El carácter de la vida en la tienda. El occidental no puede entender o apreciar el carácter peregrino del oriental, quien mora en tienda. Un viajero entre estos nómadas decía lo siguiente: la tienda de un árabe es su hogar, pero la palabra hogar para él no tiene significado como tiene para nosotros los occidentales. De nuestra idea del hogar, ellos no tienen ningún concepto. Su hogar es el pequeño paraje donde levanta su tienda y donde su ganado se reúne por la noche. Su país, ese es su hogar. La tierra de sus padres, ese es su hogar. El pequeño distrito sobre el cual él vaga en el verano. Recordemos, Abraham, Isaac y Jacob fueron peregrinos en la tierra prometida. Y dice la Biblia en Hebreos 11:9, por la fe Abraham habitó y fue morador de tiendas como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el autor de Hebreos también dice de estos profetas que murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. La vida de la tienda era muy sencilla, todo el tiempo se pasa fuera de ella, pero tiene un encanto real para aquellos que están acostumbrados a este tipo de vida. La mayoría de sus moradores no vivirán de otra manera, sino que se acostumbran a vivir de esa forma, ¿no?
Si se les diese a escoger, no lo cambiarían. Así como los antecesores de los judíos fueron moradores de tiendas, sus descendientes consideran esa vida en un espíritu de verdadera dignidad. Y eso explica las numerosas referencias a la vida en las tiendas, en la poesía sagrada, ¿sí? Y en la profecía. El segundo tema, hermanos, es la casa de un solo cuarto. Cuando después del pueblo de Israel, de las peregrinaciones en el desierto, entraron a poseer la tierra de Canaán, empezaron a vivir en casas, en las ciudades. Aunque algunos conservaron, como decíamos, ¿verdad?, la costumbre de vivir en tiendas, pero se establecieron en casas. Y es una casa, era una casa, hermanos, de una sola pieza. El doctor Thompson piensa que como la viuda que asistió a Elías, dice que tenía un cuarto en la parte alta de su casa. Ella no era de la clase más pobre, sino que se encontraba en estrechez debido al hambre que se hacía sentir en toda la tierra, según nos relata primer libro de Reyes 17, 8 al 19. ¿Cuál es el propósito de la casa? En los tiempos bíblicos, los hombres no construían sus casas con la idea de pasar en ellas la mayor parte de su vida. Era su principal interés pasar tanto tiempo como fuera posible fuera de ellas, admirando las obras de Dios. Pero la casa servía como un lugar de retiro, como un lugar de abrigo, ¿no? Así que las paredes de la casa no eran muy arregladas, no eran tentadoras. No se hacían esfuerzos para atraer la atención a este lugar de retiro. El propósito de estas moradas se sostiene en el significado de las palabras hebrea y árabe para casa. El reverendo Abraham Rivan, que nació en Siria y vivió ahí sus primeros años, ha hecho una exposición muy acertada acerca del significado y el propósito de la casa de Palestina, ¿no? La palabra hebrea es babit y la palabra árabe, bait, que quiere decir abrigo. Eso es lo que significa la palabra casa para ellos, abrigo. El equivalente español es la palabra casa. El término más significativo para nosotros occidentales es hogar. Pero para ellos esto nunca ha sido inventado por los hijos de Palestina, porque ellos se consideraban a sí mismos como peregrinos en la tierra. Su tienda y su casita le provieron un abrigo suficiente para él y su familia durante la peregrinación terrenal. Como los palestinos pasan tanto tiempo fuera de sus hogares, los escritores sagrados gustaban de referirse a Dios como su abrigo o su refugio. Esto estaba haciendo referencia a que era su lugar de habitación. Tales expresiones en conexión con Dios son de mucha frecuencia, ¿no? En el libro de los Salmos y los escritos proféticos. En Salmos 61:3, Isaías 4:6. Miremos los pisos y paredes de las casas. Refiriéndose a la naturaleza del piso en estos hogares orientales, dice el doctor George A. Barton, las paredes de la casa son hechas de adobes que se fabrican con lodo secado al sol. Job, al referirse a esta clase de morada, dice casa de barro. Job 4:19. Son muy parecidas a las casas de adobe en México, ¿no? Y también en algunos lugares de Centroamérica, muy frecuentemente en los estados del suroeste de América, donde la influencia española aún es predominante. Algunas veces las paredes se hacen con una piedra muy áspera, común en el país. Son de distintos tamaños y son pegadas con lodos. Las junturas cayeron, pero edificaremos de cantería. Isaías 9:10 hace referencia a la construcción de casas con estas piedras. Algunas veces las paredes se hacen con una piedra muy áspera, muy común en el país, y de distintos tamaños pegadas con lodo. Las junturas son anchas e irregulares. Solo los palacios y las casas de los ricos se construyen con piedras labradas, como los palacios de Salomón, la de los ricos en los tiempos de Isaías, que se jactaban diciendo, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, una casa de una sola pieza, un solo cuarto, y al lado tenemos un patio